Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Amén. De veras, estamos muy felices, hermanos, de estar hoy acá. Sentimos esa presencia de Dios, ese espíritu que Dios derrama, dice. Cuando Él les dice, donde estén 2 o 3, dice en mi nombre, ahí está Él, ¿verdad? Yo sé que aquí está Él, porque nosotros hemos venido con ese deseo de oír, de estar, de convivir como hermanos, ¿verdad? Y pues mi nombre es Ángel Milián, yo estoy asistiendo, vivo allá en Puerto Barrios, y yo sé que por un propósito de Dios estoy allá, porque yo vivía antes allá en la ciudad capital, y pues ya tenemos ya para 9 años de estar allá y todo. Le pedimos a Dios que sus propósitos se cumplan en nuestras vidas, ¿verdad? Amén. Amén. Que podamos ser dóciles a su voz y que nos ayude a llegar hasta el final. Amén. ¿Verdad, hermanos? Sí. Con la ayuda de Dios, hermanos, yo quiero compartir algo que Dios ha puesto en mi corazón. Vamos a buscar ahí en el libro de Marcos. En el capítulo 16. San Marcos, capítulo 16, versículo 14. Amén. Amén. Dice así: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Meditando en estos versículos, aquí pues la escena está, nuestro Señor Jesucristo dice que se le aparece a sus discípulos, a sus 11 discípulos, y dice que les reprocha su incredulidad, dice, porque a ellos, nuestro Señor Jesucristo ya se les había aparecido a otros discípulos, a mujeres, y ellos no creían. Fíjense, hermanos, no creían. Viene el Señor y se les aparece, y lo primero que hace el Señor es reprocharle su incredulidad. Y dice el versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Versículo 16, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué va a pasar, hermano? Será salvo, dice. Mas el que no creyere será condenado, dice. Aquí dice creer, el que creyere. Hermanos, al ser humano le cuesta creer. A nosotros nos cuesta, nos ha costado creer. Nos cuesta creerle a Dios. Los primeros hombres que Dios hizo, los puso en el huerto. Ustedes me pueden decir, ¿le creyeron a Dios? No. Le creyeron al diablo. El diablo les dijo: no van a morir, les dijo. No van a morir, hombre. Vea que así les dijo. Amén. ¿Y qué pasó?
Dios les había dicho, no vayan a comer de este árbol, ¿por qué? Morirán. ¿Y a quién le creyeron, hermano? ¿A quién creyeron? ¿A Dios o al diablo? Al diablo. Desde los primeros seres humanos que Dios formó, que Dios creó con tanto amor, con tanta emoción, Dios viene y dice, miren, hagamos al hombre. Y dice que nos hizo a su imagen y semejanza. Amén. Y el hombre no le cree a Dios. Le creyó al enemigo de Dios. Pero yo les digo, hermanos, esto no solo fueron ellos. Todos los seres humanos que han estado antes de nosotros, que hoy nosotros miramos esta generación y cuesta creer. Porque ustedes van a ver a la luz de las escrituras que creer no es decir, sí, hermano, yo creo. ¿Por qué? Siempre a mí me impactó de veras, porque uno va y le pregunta a un hombre que tiene 2, 3 mujeres y le dice, ¿usted cree en Dios? Ah, yo sí creo usted. Ah, pero con los hechos lo niega. Lo niega rotundamente. Pero él dice con sus labios, sí creer. Pero Dios no ve, Dios no, con lo que uno diga, con sus palabras, Dios no se emociona, Dios necesita ver algo más. Y vamos a ver, vamos a ir viendo poco a poco, dice, vamos a buscar otro, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 11. Dice en el versículo 19, Hechos 11, 19. Dice así. Amén. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó. ¿Y qué pasó, hermanos? Se convirtió. Eso es lo que quiere cuando Dios ve cambios en nuestras vidas. Cuando empiezan a ocurrir cambios, se empieza a ver a alguien que está creyendo, hermano. De veras. Yo puedo decir, sí, creo, por la gracia de Dios, usted tengo 15 años de estar en el Evangelio. Pero sigo siendo el mismo mentiroso, engañando. El mismo. ¿Será que estoy creyendo en el Evangelio? Yo digo, hermano, no. Aquí dice que tiene que haber una conversión. Tienen que haber cambios en la vida de alguien. Amén. Y dice, el que creyere será salvo. Dice.
el que cambie su vida, el que cambie su forma de vivir. Entonces, Dios, a este sí, no, dices, este sí cree. Porque en su vida están habiendo cambios. Pero eso no es fácil, hermano, de veras. Pero si Dios está con nosotros, hermanos, y le pedimos de su misericordia y de su espíritu, dice que cuando venga el espíritu sobre nosotros, nos va a dar poder, amor y dominio propio. Eso es lo que necesita el creyente. Eso yo necesito, en primer lugar, del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque yo necesito creer. ¿Y quién está creyendo? El que tiene cambios en su vida. Miren, vamos a leer otro pasaje ahí en Jonás, en el capítulo 3. Van a ver ustedes aquí, muy bonito. Dice ahí en Jonás, en el capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 1. Yo creo que todos conocemos lo que aconteció con Jonás. Dice ahí en el versículo 1, vino palabra de Jehová por segunda vez, dice, a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive, ¿qué hicieron, hermano? Creyeron a Dios, dice. Oigan, sigue diciendo, sigamos leyendo. Y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio. Dice, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla. Oigan, aquí empiezan estos hombres de Nínive a actuar. Se levanta el rey, el mismo rey, hermanos. Dice, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni bebida, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase, ¿qué dice? Cada uno de su mal camino. Cada uno de su mal camino. De la rapiña que hay en sus manos, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Se dan cuenta ustedes, hermanos, que yo leyendo esto digo, Dios mío, ¿cuántas veces dice ahí que les fue a predicar Jonás?
¿Cuántas veces? 40 días. Él solo una vez fue a predicar. 40 días. Les decía, de aquí a 40 días, Nínive va a ser destruido. ¿Por qué iba a ser destruido? Porque había muchas cosas malas. Los moradores de aquella ciudad andaban en un mal camino. Pero oigan, hermanos, el corazón de este pueblo, tal vez nunca habían oído, tal vez, no sé, pero Jonás viene y les fue a predicar una sola vez. ¿Y ellos qué hicieron, hermano? Creyeron, pero no solo dijeron, está bien, nosotros vamos a creerle a Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo ahí? Actuaron. Empezaron a moverse, hermanos. Dijeron, aquí hay que hacer algo. Aquí tenemos que dejar el mal camino que tenemos. Ayunemos, proclamemos a Dios, roguémosle a Dios. Tal vez se arrepienta Dios. Imagínense, hermanos, esta generación que hoy miramos, hermanos, hoy que el Evangelio, usted lo puede oír en radio, usted puede ir a cualquier lado y hay una iglesia, y va a oír otra iglesia, y se habla de la palabra, ¿verdad? La palabra se escucha, se oye por todos lados, pero hoy el ser humano no se convierte porque no cree. Qué difícil, hermano. Los hombres de Nínive, una vez, oyeron la palabra de Dios. Amén. Amén. Y empezaron, hermanos, a actuar, ayunaron. El mismo rey, estando allá en su trono, en su silla, tal vez cubierta de oro, se levanta de su silla, tira su traje real. ¿Y a dónde dice que se fue a sentar? En ceniza. Se fue a humillar. Amén. Allá delante de Dios. Y miren lo que pasó. Dice en el versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron. Ahí no dice, oyó Dios que sí creyeron. No. Lo que hicieron. Amén. Vio Dios, dice, lo que hicieron. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Se convirtieron, oigan. Y dice ahí que ellos creyeron a la palabra de Dios. Y Dios dice lo que hicieron. Y se convirtieron de su mal camino. Pero, ¿y qué más hubo, hermanos? Dice ahí. Y se arrepintió del mal que había dicho. Hubo un arrepentimiento. Amén. Qué bonito, hermanos, de veras. Yo leyendo esto decía, ay, Dios mío, de veras. Estos hombres pudieron oír la voz de Dios y pudieron creerle. Dejaron de hacer muchas cosas malas. Se arrepintieron. Y Dios vio a aquellos hombres. ¿Y qué pasó? Dios ya no destruyó la ciudad. Dios vio como aquellos hombres empezaron a actuar, a dejar todo lo malo. Yo digo, de veras, Dios es bueno. Amén. A todos nos da la oportunidad de que podamos tener esos cambios que Él quiere. Sigue diciendo, dice, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dice. Qué bendición de veras. Qué bendición la de nosotros tener un Dios, hermanos, bueno. Amén. Que Él cuando ve en usted y en mí aquello
de que tal vez hubo un pequeño cambio en nuestras vidas. Dios lo ve. Amén. Dios lo ve, hermano. Y Dios se alegra. Cuando usted y yo dejamos de hacer algo malo, dejamos de practicar el pecado, Dios se alegra. Porque le estamos creyendo a Él. Amén, gloria a Dios. Yo quiero que leamos, porque esto no queda ahí, hermanos, con los el pueblo de Nínive. Dice ahí en Lucas. Vamos a leer en Lucas, en el capítulo 11. Lucas capítulo 11, Amén. versículo 29. Dice así: y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, a los de Nínive, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 32: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. ¿Y qué va a pasar? Y la condenarán. Porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí, más que Jonás, dice, en este lugar. De veras, yo digo, cómo nuestro Señor Jesucristo pone de ejemplo a los ninivitas, a estos hombres. Porque nuestro Señor Jesucristo miraba una dureza en su pueblo. No creían y no creyeron en Él. Dice, a los suyos vino, dice, y los suyos no le recibieron, dice. Mas a los que le recibieron, dice, ¿verdad? Y el Señor viene y pone a los ninivitas como ejemplo. Y este ejemplo sigue hasta hoy para nosotros, hermanos. Amén. A una sola predicación de Jonás, los ninivitas empezaron a tener cambios en su vida, pero grandes, y Dios los vio. Amén. Dios los vio y se arrepintió de aquel mal. Dios iba a destruir esa ciudad. Pero dice que ellos se arrepintieron, creyeron, se convirtieron. Dios mío, digo yo, cómo a veces uno puede estar tantos años en la iglesia y tal vez acomodarse. Ya no hay cambios, como ya estoy en la iglesia, aquí estamos, qué bonito. Pero, ¿y el corazón? ¿Cómo está la voz de Dios? ¿Está sensible nuestro corazón a la voz de Dios? El ejemplo, hermanos, es muy bonito de veras de estos hombres. Amén.
Yo quiero que leamos otro pasaje, porque ahí en San Juan, ahí adelantito. San Juan en el capítulo 20. San Juan capítulo 20 y versículo 30. Dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos, la misericordia de Dios para nuestras vidas es que Dios nos ha dejado acá escritas las obras, el testimonio, todo lo que nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Dios, los grandes milagros que Dios ha hecho, todo dice, ¿para qué es? Para que usted y yo creamos. Dios nos ha dejado un testimonio acá para que usted y yo creamos. Amén. Amén, hermano. Amén. Amén. Aquí, hermanos, Dios dejó plasmado su poder, su gloria, su majestad, su misericordia, su amor para el ser humano. Que el hombre que practique, hermanos, lo que está aquí, va a llevar una vida próspera, va a llevar una vida de bendición. Hermanos, de veras, nosotros estamos aquí y yo digo, yo soy feliz aquí hoy, yo soy feliz. Y bendigo a Dios por la oportunidad que me da de estar acá. Le doy gracias a Dios. Porque un día Él se acercó, porque uno, como el hombre, dice Dios, un día buscando algún entendido en todos los hombres, no encontró a ni uno, dice. No hay ni siquiera uno, dice, que busque a Dios, dice. Entonces viene Dios y se tiene que acercar a la vida, a nuestras vidas, nos hace un llamado, y por la misericordia de Dios, estamos hoy acá. Amén. Amén. Y de veras yo digo, bendito sea Dios, porque Él ha hecho algo en nuestras vidas, hizo algo, y pudimos escuchar esa voz, pudimos sentir ese llamado, y hasta el día de hoy yo sé que Dios nos ha guardado y nos ha bendecido, y tenemos esa esperanza y esa fe que dice su palabra, que el que empezó la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a leer ya para ir terminando, hermanos, ahí en Filipenses. Filipenses, en el capítulo 1. Y versículo 29. Dice así:
porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis, sino que también, ¿qué, hermanos? Que padezcáis. Que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Dice que ahora nosotros no solo tenemos que creer, sino que también, ¿qué dice? Padecer. Yo me gozo, hermanos, de veras, porque tal vez pudimos venir y tal vez padecer un poquito, pero estamos con gozo. De veras. Tal vez estamos acostumbrados a la comodidad, tal vez estamos acostumbrados a muchas cosas, pero Dios quiere que nos despojemos de nosotros. Dice la palabra de Dios. Usted sabe que lo primero que tiene que hacer alguien para seguir a Cristo, dice que es negarse a sí mismo. Lo primero, dejar las comodidades, dejar aquello que uno está acostumbrado. Entonces dice, el que quiera seguirme, niéguese, tome su cruz y sígame, dijo el Señor. Hermanos, de veras, pidámosle a Dios de veras que un corazón dócil a su voz, para poder entenderle, para poder creer a su palabra, poder ser como aquellos hombres, hermanos, aquellos ninivitas. Qué bonito, a mí me impresiona de veras como dice, ellos creyeron a Dios y se arrepintieron, y Dios vio a los ninivitas. Damos gracias a Dios, hermanos, por su palabra. Yo creo que Dios es bueno, hermanos, de veras. Nos da su palabra para que reflexionemos, y lo que Dios quiere es que usted y yo un día escapemos de la condenación, ¿verdad? Que estemos con Él eternamente. Nos conviene creerle, ¿verdad? Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén.